define dónde se coloca el profesional y dónde está el cuidador y el niño, ¿ya? Y qué es lo que está haciendo el profesional y qué hace el cuidador con el niño, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso lo que vamos a ver ahora para recordar? Lo que hemos visto anterior martes es cómo enseñarle a la mamá a jugar, o al cuidador a jugar y a comunicarse con el niño. Eso es lo fundamental. Cómo se le tiene que enseñar, qué se le enseña al cuidador, a jugar y comunicarse, que es lo principal. Y lógicamente en esa comunicación está la manifestación del afecto, ¿no? El cariño. Y otra de las cosas muy importantes es responder a las necesidades del niño. Antiguamente, lamentablemente, cuando yo he sido mamá de mis 4 hijos, he sido criada a la antigua. Entonces resulta que no había que molestarlos a los niños, ¿no? Que llore nomás era lo que yo sabía, que llore nomás. En cambio ahora no es que llore nomás, hay que ir y atenderlo y preguntarle y entender qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le hace falta, por qué llora. Tiene frío, tiene calor, tiene hambre, está molesto, algo le aprieta, en fin. Entonces eso es importante, ¿no? Es responder a las necesidades del niño. En todo momento, incluso yo misma que cometí el error de que cuando mis hijos se tiraban al piso en la calle y chillaban, entonces yo o lo gritaba o me enojaba o bueno, hacía lo que no se debía hacer. No, he respondido a las necesidades de ese niño. Entonces uno no puede enojarse, como ve en la calle, normalmente se lo jalonea, lo riñe, lo gritan o de repente le jalan la oreja o le dan un cocacho, lo que sea, ¿no? Para que se comportarse. No, si está llorando es por algún motivo, entonces hay que explicarle, hay que decirle: te entiendo, sé lo que estás sintiendo en este momento, estás con rabia, estás con calor, estás cansado, estás hambriento. Eso hay que interpretar lo que el niño está sintiendo y tratar de darle una respuesta. En este momento no te puedo dar lo que quieres, pero vamos a llegar a la casa y te voy a dar, bueno, en fin, o vamos a avanzar y voy a comprar una botella de agua, lo que sea. No, entonces es responder a las necesidades del niño, ¿ya? Eso es muy importante, no olvidarse, satisfacer, responder a las necesidades del niño, saber leer, saber entender qué es lo que está sintiendo el niño. Y jugar, la manera como los niños aprenden es jugando y comunicándose permanentemente con los cuidadores. No hay que perder la importancia del mirar ojo a ojo, cara a cara, ¿ya? La comunicación debe ser, incluso cuando están amamantándose, es así, de esa manera, ¿no? Ojo a ojo tiene que ser, para que se pueda comunicar y establecer el vínculo. Bueno, les voy a poner el videíto y ya las doctoras van a proseguir. Bien, buenas tardes. Como ya les explicó la doctora, yo soy una doctora capacitadora del programa de desarrollo infantil temprano y cuidados para el desarrollo infantil. Los dos videitos que acaban de ver es uno de los
las primeras evaluaciones que se hizo a niños con desnutrición y niños en riesgo en el Centro de Salud Nutricional de acá de Santa Cruz, conocemos, que es el único centro de salud que antes estaba en San Carlos y ahora está al lado del 18 de marzo, ¿no? Buenas tardes. A la señorita de negro que está allá atrás al rincón le voy a preguntar que ha visto el video y que me lo interprete, por favor. Por eso les recomendé que no se sienten ahí, porque les voy a preguntar y ahí no van a ver nada, no van a entender nada. ¿Por qué he entendido el video? ¿Qué video? ¿Qué podemos interpretar de eso? Pero, ¿para qué sirve? Ayer ya han avanzado parte de lo que es el martes, perdón, han avanzado lo que es el cuidado del desarrollo infantil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para hacer el aprendizaje mediante el juego, que ese es el objetivo de todos estos talleres y de este programa, así como todos los programas de tuberculosis, VIH, violencia, que son programas que se han implementado en el sistema de salud. Este nuevo programa de desarrollo infantil temprano, que aquí en Bolivia recién se está implementando y en otros países ya lo tenemos implementado, nos enseña a enseñar y estimular a los niños mediante el juego. Entonces creo que la mayoría de ustedes son del último año, ¿verdad? Que están en quinto año o están en quinto, ¿verdad? Entonces son del último año de universidad, prácticamente el año se van a ir al internado. Y bueno, como sabemos en el sistema público no tenemos suficiente personal, los que les toca a las japonesas van a trabajar bastante en lo que es el desarrollo infantil temprano. Y es una normativa que se está implementando, que ya cuando ustedes ejerzan va a estar mucho más implementada y bueno, van a trabajar en esta área. Por eso es importante que aprendan bien o traten de interpretar, porque esto ya está en la nueva normativa y en la nueva libreta de salud infantil que muchos de ustedes deben conocer. Ahora vamos a avanzar un poco más acerca de la vigilancia del desarrollo infantil para saber cómo hacer las evaluaciones y aprender a saber a los niños que tienen rezago, cómo trabajar con ellos y hacer la ficha de antecedentes para hacer las evaluaciones, que es lo que se hace actualmente en los establecimientos de salud de primer nivel para hacer el seguimiento, referir ya sea segundo o tercer nivel. Creo que la doctora ya les ha pasado estas hojitas, que es la ficha de antecedentes, y también las hojitas de las evaluaciones, que son de dos etapas, de 0 a 1 año y de 1 año a 6 años. Después les voy a explicar por qué la más importante es de 0 a 1 año, que ya ayer el martes han debido ver la parte de los 1000 días de oro, ¿no? que incluye desde el embarazo hasta los 2 primeros años de vida y especialmente en el primer año de vida, donde se desarrollan las áreas o los hitos que deben desarrollar en las diferentes áreas los niños. Esta normativa, esta es la nueva normativa de la vigilancia del desarrollo infantil temprano. La normativa actual que estamos manejando es la que se ha hecho la actualización del 2020, pero ya tenemos una actual 2025 que probablemente va a entrar en curso ya 2026 que venga, ¿no? Que es lo que se ha ido trabajando y modificando de acuerdo a lo que hemos visto cómo ha avanzado el programa de desarrollo infantil temprano y ciertas modificaciones que se han hecho porque está acorde con la libreta de salud infantil y con la nueva libreta de salud prenatal, que actualmente es todavía un cartoncito, ¿no? Pero ya más adelante va a ser así como la libreta de salud infantil, un libro para que la mamá sepa qué cuidados debe tener desde el embarazo. Muy bien, los aspectos a ser valorados por la vigilancia del desarrollo infantil temprano. Acá tenemos 5 áreas de desarrollo que ustedes pueden ver en su hojita, ¿no? Dentro de ellos está la que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, la motricidad fina, el área socioemocional, comunicación y lenguaje y el área cognitiva. ¿Para qué nos sirve hacer estas evaluaciones del desarrollo infantil
Entonces, esto nos da como resultado, nos da la interacción del juego para hacer desarrollar nuestras neuronas y desarrollar las diferentes capacidades que tenga el niño. No, esto está en el curso del continuo de la vida de los niños y las niñas. Actualmente se está haciendo la implementación del continuo de la vida, que es lo que todos manejamos, que antes se llamaba, antes lo conocían como la YEPI, ¿no? Pero actualmente ya es el continuo de la vida. Y bueno, con estas nuevas modificaciones y actualizaciones del programa de desarrollo infantil temprano vamos a saber manejar mejor los hitos de desarrollo. En esta hojita de acá, que son los factores de riesgo, valoramos diferentes aspectos, ¿no? Entre ellos están los antecedentes familiares y los factores de riesgo, que es todo esto que se llena en la consulta, en la primera consulta del niño o niña a ser valorada. El desarrollo infantil, que es este cuadrito, que se hace la evaluación del desarrollo infantil, y acá atrás están los factores de riesgo del menor para saber, por decir, si tengo un niño que tiene síndrome de Down, no va a tener un desarrollo ideal como un niño que no tenga síndrome de Down. Entonces, sabemos que tiene un factor de riesgo, pero sabemos que también podemos hacer desarrollar diferentes capacidades. Entonces, las herramientas nos sirven para el registro y para la valoración. En la fecha de antecedentes y factores de riesgo vamos a ver tanto factores que nos afectan, factores sociales, socioeconómicos, factores ambientales, factores genéticos y factores familiares. Y en el instrumento de desarrollo infantil temprano, como sabemos, son 2 tablas de 0 a 12 meses y de 1 año a menores de 6 años. Vamos a aprender a valorar los hitos del desarrollo y lo que el niño debe desarrollar acorde a la edad. Muy bien, esto es lo mismo. Aquí vemos la vigilancia del desarrollo infantil temprano, factores que intervienen en el desarrollo, ya hemos dicho, genéticos y ambientales. Sabemos que, por ejemplo, el síndrome de Down es genético. Entre los factores ambientales pueden estar el alcoholismo, tabaquismo de la mamá, la violencia de género, maltrato psicológico, los embarazos en la adolescencia, que son factores que influyen en el desarrollo del menor. Siguiente. Aquí están las herramientas que utilizamos de la ficha de antecedentes familiares, el instrumento de vigilancia y la tabla de seguimiento del desarrollo infantil. ¿Sí? Bueno, ahí no se puede ver bien, pero ustedes ya lo tienen en su mano. Vamos a empezar con una tabla de registro de factores de riesgo. Bueno, vamos a empezar con la hojita de la ficha de antecedentes y factores de riesgo. En esta ficha de antecedentes vamos a llenar diferentes tipos de factores. Vamos a poder ver los antecedentes patológicos de la madre, como, por decir, la diabetes gestacional, hipertensión gestacional, enfermedades de base o enfermedades como enfermedades autoinmunitarias, entre ellos lupus y Sjögren, que influyen en el embarazo y pueden afectar al desarrollo infantil desde el embarazo. Los antecedentes ambientales, como habíamos visto, en la ficha de antecedentes vamos a ver por qué influyen los factores ambientales. Los antecedentes prenatales, ahí entra lo que es la violencia de género, la depresión, que ayer el martes debí ver un poco acerca de lo que es el baby blue, o la depresión materno-infantil, la depresión materna y todas estas cosas que influyen en los antecedentes prenatales. Los antecedentes perinatales, que son al momento del parto, ¿no? Como el sufrimiento fetal agudo. Los antecedentes postnatales, entre ellos vamos a hablar mucho de la lactancia materna, y los reflejos primarios del menor. Esta ficha de antecedentes nos permite identificar todas las causas que pueden afectar en el desarrollo infantil temprano, ¿no? Durante la concepción, en el momento del parto y en el postparto. Sabemos que si la mamá después del parto tiene depresión, no va a tener la capacidad de poder darle una buena atención al menor. Entonces, ahí vamos a identificar que influye mucho en el desarrollo neurológico del niño. Aquí en la ficha,
Acá en la ficha pueden ver los datos generales de la ficha de antecedentes, donde está el nombre de la mamá, el nombre del niño, la fecha de nacimiento, teléfono, el lugar, la dirección, dónde nació, si nació en casa. Aunque ustedes no lo crean, yo trabajé bastante tiempo en provincia y siguen habiendo partos en domicilio, que uno dice, no creo que haya mamá así, pero sí, y de familias numerosas también. Eso vamos a anotar en los datos generales, prácticamente eso es solo rellenar. En la nueva ficha de antecedentes que se está actualizando, se aumentó algunos datos elementales que podemos ver, como por ejemplo en las familias que no tienen casa. Son familias migrantes prácticamente, porque viven en alquiler 3 meses aquí, 6 meses allá, 1 año por allá. Entonces son niños que cuestan mucho más hacer un buen seguimiento. Para eso esta ficha de antecedentes también está en un sistema digital, donde al rellenar nosotros vamos a poder hacer seguimiento a ese niño donde vaya. Los datos familiares. Bueno, acá están ya los datos de la mamá y del papá, que es importante saber la edad. ¿Alguien me puede decir por qué es importante saber la edad de los padres? Ya puede ser más que todo, ya ¿por qué es importante saber la edad de los padres? O especialmente la madre. Por la fertilidad. Si es muy mayor, sí, no puede haber riesgo, si es una mamá de 40 años. Dependiendo de la edad. El nivel de madurez emocional que tiene la madre. Exactamente, es para valorar la madurez emocional que tengan los padres, especialmente la mamá. No va a ser lo mismo un embarazo de un adolescente de 15 años a un embarazo deseado de una mujer de 30, digamos, no, de 25. ¿No ves? La madurez emocional que tenga esa mamá y la conciencia que tenga y sea más consciente de atender a su bebé es muy diferente a lo que pueda tener. Por eso es importante saber la edad de los padres, porque una mamá de 15 años es prácticamente una niña cuidando a otro niño, ¿no? Incluso hemos tenido embarazos adolescentes desde los 11 años. Entonces, son niñas, adolescentes que están cuidando a otro bebé y no tienen la capacidad o la madurez emocional para dar un buen cuidado a ese bebé. Luego, la ocupación. Es muy importante también saber la ocupación de los padres. ¿Por qué? Para saber, algunos dicen, no es una mamá profesional, yo creo que le da mejor cuidado a su niño, y a veces es al revés, ¿no? Por eso es importante saber a qué se dedican los padres. También influye esto en lo que pueda consumir o cómo pueda alimentarse la mamá de acuerdo a la ocupación que tiene. ¿Ya? Aquí abajito pueden leer en su hojita, dice el nombre del tutor o la tutora. Bueno, en este caso sería del cuidador, que ya lo aprendió ayer. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si es una mamá profesional que trabaja, no cuida a su hijo 24/7, no está en la casa con su hijo. Y ese niño prácticamente la mayor parte del tiempo está al cuidado de otra persona. Imagínense que esa persona sea la abuela, y la abuela tenga hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y encima está cuidando a un bebé recién nacido. Entonces, por eso es importante saber quién es el tutor o quién es el cuidador de este menor, para saber si la mamá dice, no, pero yo le hago todos sus controles, tiene todas sus vacunas, pero sin embargo no tiene un buen desarrollo del bebé porque la abuelita no tiene la capacidad de cuidar del bebé y a veces le pone el teléfono o el celular, que actualmente los niños son increíblemente mejor que nosotros en la tecnología, y es lo más dañino que podemos hacer por su cerebrito, tenerlos en la cara para que vean conmigo. Y el lugar que ocupa los hermanos. Es importante también saber cuántos hermanitos tienen, porque cuando son 9, 10, 11 hermanos, bueno, el otro día tenía una mamá que era su hijo número 13, la mamá tenía 42 años, y bueno, ella trabajaba y dijo, ¿por qué lo deja su bebé? Ah, pues tengo con su hermanita que tiene 15 años. Entonces, ¿quién cuida a ese niño? Una niña, ¿ves? De 15 años. Entonces, por eso es importante saber cuántos integrantes o cuántos niños hay en la familia, porque cuando es una familia muy numerosa, hay un buen calor de hogar, sí, pero a veces no hay un cuidado adecuado o una estimulación adecuada para el
terminó. Perdón, aquí me olvidé de la etimología. Van a ver, para saber qué niño es valorado, porque como han visto ahí, hay varios niños. Entonces, en la parte de abajo les explican, ¿no? La D para saber el desarrollo. El niño a ser valorado tiene que estar con una flechita, como ven en el cuadro. Ahí están valorando a un niño de 5 meses y es mujercita. Los cuadraditos se notan a los niños y los redonditos a las mujercitas. En este lado hay un niño varón de 5 años, otro niño de 3 años, y ahí está DG, que quiere decir que son gemelos, ¿no? Que es un producto de un gemelo, ¿no? Y hay otro niño de 3 años varón también que está con una cruz, que quiere decir que es un gemelo que ha fallecido prácticamente en el momento. Entonces hay que saber más o menos, aprender bien cómo llenar. En su casa van a hacer práctica con sus sobrinitos, hermanitos, primitos que tengan, y le van a llenar la ficha de antecedentes para que tengan práctica, porque les aseguro que cuando hagan internado son ustedes los que van a hacer el papeleo, porque prácticamente los internos son los que hacen el llenado de la ficha de antecedentes. Ya, entonces es para eso que tienen que aprender. Vamos a seguir con los antecedentes patológicos familiares. Bueno, acá ya les había mencionado, ¿no? Está diabetes, la diabetes gestacional, la hipertensión arterial o la preeclampsia, que no es lo mismo tener hipertensión gestacional que preeclampsia. Tenemos que aprender bien a diferenciarlo, porque la preeclampsia sí me trae bastante alteración del desarrollo neurológico, pero la hipertensión arterial gestacional no. La anemia, que es muy importante, más adelante van a ver por qué es importante saber si la mamá tiene anemia o no. Sabemos que si la mamá tiene anemia va a tener deficiencia de hierro. Automáticamente no hay, el bebé va a tener deficiencia de hierro también, y eso trae alteraciones en el desarrollo neurológico a la larga, ¿no? La violencia intrafamiliar, si bien ahora en día hay incluso programas de violencia intrafamiliar en el sistema público de salud, tenemos la Defensoría de la Mujer, tenemos la Casa de la Mujer y muchas otras cosas. En provincias, en zonas alejadas, zonas rurales, todavía hay este tipo de problemas. Recuerdo que cuando fuimos a dar el taller a Camille, encontramos una mamá al hacer la evaluación totalmente fatal, una mamá totalmente atemorizada, totalmente manipulada, manejada, que el hermanito nos decía, es que mi papá le pega a mi mamá, y tenía 7 hijos, ¿no? Y tenía bastantes hijos, ¿no? La señora. Entonces, si ustedes van a provincia, cuando vayan a hacer su provincia, van a ver que todavía la violencia de género, la violencia intrafamiliar es muy marcada en nuestro país. No hemos podido erradicar o modificar esa parte, y esto influye mucho en el embarazo, en la gestación de la mamá. Pasamos a los antecedentes ambientales, ¿no? Es importante saber la zona donde viven, especialmente, por ejemplo, todos conocemos el parque industrial. Alrededor del parque industrial no deberían haber casas, y sin embargo al ladito de la empresa Belén hay una casa, viven creo que como 7 o 8 niños, porque yo iba a hacer evaluación aquí. Y pucha, esos niños pues se quedan con toda la contaminación que trae ese ambiente. Prácticamente los están drogando a esos niños a esa edad, ¿no? Porque sabemos que maquinarias manejan bastante. Yo conocí a una señora que lo tenía su hijito, su bebé ahí. Los niños decían, para esa doctora que nació retrasado, me dijo, claro, la señora hacía cartera y todo el tiempo trabajaba con niños y con presas para hacer las carteras. Hacía carteras, cinturones y zapatos. Pero prácticamente todo su embarazo consumió una sustancia o por vía aérea sin que se dé cuenta, y ella misma le hizo daño a su bebé. Entonces, por eso es importante saber la zona donde vive, las zonas mineras, las zonas industriales que hablamos del parque industrial, el tipo de agua que consumen es importante saber, y también el uso de pesticidas. En el campo se ha visto bastante, hemos visto muchos intoxicados niños, igual que nacen con problemas neurológicos, porque las mamás, los papás son agricultores y la mamá ayuda al esposo a trabajar en el campo, y ellos mismos, para ahorrarse, ellos mismos son los que fumigan sus plantaciones, ¿no? Entonces ellos mismos se están intoxicando y intoxican al bebé, incluso a los niños también, porque los niños están cerca.
a veces llegan, ni siquiera se cambian, no tienen el cuidado adecuado con estos pesticidas. Por eso es muy importante hacer esto, especialmente en las áreas rurales. Los antecedentes prenatales. Bueno, esto es lo más importante, saber si fue un embarazo planificado o no fue planificado. Y actualmente del 100%, un 5% es planificado y un 95% es porque pasó. ¿No es diferente? Bueno, hay niños que no son planificados pero son esperados, ¿no? Que es muy diferente. Esto es más importante para los embarazos en adolescentes. Tomen mucho énfasis, van a ver bastante jovencitas embarazadas de 16, 17, 15, 14 años, que influyen mucho en el área emocional y social de las menores. Si realizó sus controles prenatales es importante, y aunque no lo crean, pucha, siguen llegando mamás que vienen completas al centro de salud, con dilatación completa, con un control, algunos sin control, y sin laboratorio, sin ecografía. Entonces a veces no sabemos en qué condiciones están haciendo ese bebé. Por eso es importante saber cuántos controles prenatales hizo esa mamá. ¿Dónde realizó sus controles prenatales? También es importante saber, porque dicen, no lo hizo en clínica privada, y cuando acordaron ni siquiera lo hizo. Le dicen nomás que lo hizo, ¿no? Para que no le digan nada. ¿Está registrada el bono Juana Zurduy? ¿Alguien nos puede decir por qué es importante saber si está en el bono? Para ver si resuelve. Porque el bono, y también por la ley si recibe subsidio, ¿no? Más que más de subsidio, sabemos que por lo menos les ayuda en algo a su alimentación. Y como digo, la señorita de allá, que se está registrada en el bono, pues, son las que más cumplen, ¿no? Por cobrar su bono, porque si no tienen controles, no les pagan, no les dan el subsidio. Por eso es importante saber si está en el bono, tanto los prenatales y también el recién nacido cuando nace. Hay que preguntarle si tuvo problemas durante el embarazo y cuál problema tuvo durante el embarazo. Y entre ellos está la depresión durante el embarazo, que no es lo mismo la depresión postparto, por si acaso. Ya, la depresión en el embarazo es cuando la mamá es una adolescente, sus papás no le apoyan o la tratan mal porque se embarazó y su pareja voló, no se hace cargo. Entonces esa mamá les aseguro que aunque ella diga que no, está deprimida. No, o en hogares que son separados, padres separados, igual esa mamá, aunque ella diga no, está deprimida, y eso afecta mucho al desarrollo del bebé. Incluso el crecimiento del bebé y a la ganancia de peso. Otro día tenemos un niño con 2 kilos de peso, que nació a término, y no es lo ideal, lo adecuado. Entonces, tiene que haber un factor para que haya influido en ese bajo peso del menor. Y la depresión es una de ellas. La anemia también, ¿no? Los antecedentes perinatales, ¿dónde ocurrió el parto? Actualmente siguen habiendo partos en domicilio, por eso tenemos la opción de domicilio en el establecimiento de salud. ¿Cuántas horas dura el trabajo de parto? Si el trabajo de parto prolongado, hay riesgo de que ese bebé haya sufrido alguna complicación neurológica durante el parto. Si fue un parto natural o si fue cesárea. Influye mucho el parto fisiológico, porque el parto fisiológico tiene mejor conexión neurológica o mejor apego precoz con la mamá que una cesárea. Entonces la cesárea lastimosamente no cumple con la función como el parto fisiológico en el apego del recién nacido. Si nació antes de las 37 semanas es importante, a partir de las 37 ya se considera término. Y si tuvo problemas al momento de nacer, como la asfixia intrauterina, sufrimiento fetal, ¿no? Entre otros. Los antecedentes postnatales, aquí ya es después del parto, saber cuánto pesó al nacer es importante, como les había explicado. La talla, su perímetro cefálico y edad. El perímetro cefálico, el recién nacido, yo tuve un niño que, escucha, a los 6 meses recién se dieron cuenta que tenía hidrocefalia, porque su hidrocefalia no era marcada, prácticamente ese niño nació con un perímetro cefálico normal, ¿no? Por 1 centímetro, pero ese centímetro hace la diferencia. Entonces a los 6 meses ya transmitirle y ver lo que
cabezón, se dieron cuenta que tenía hidrocefalia, ¿no? Es importante medir no solamente después del nacimiento, sino en los controles mensuales el perímetro cefálico, hasta los 2 años por lo menos. Si se puso amarillo los primeros días, o sea, si tuvo hiperbilirubinemia con ictericia, saber si recibió algún tipo de tratamiento, como la fototerapia, que es la más común en caso de ictericias leves, o la examinotransfusión, ¿no? En caso de las ictericias graves. Si recibió lactancia materna inmediata. Esto es muy importante, no solo porque sabemos que el caloto tiene factores probióticos, tiene anticuerpos que la mamá le transmite al bebé, sino porque la lactancia materna inmediata vincula en el apego precoz del recién nacido con la mamá, y eso influye en su estado socioemocional del niño por el resto de su vida. Si es un niño, un adulto frío, desapegado, quiere decir que este adulto no ha tenido apego precoz con su mamá y no ha tenido lactancia materna inmediata. Entonces, lastimosamente, en el momento del nacimiento, el apego precoz, en el parto fisiológico y la lactancia materna inmediata influyen en el desarrollo socioemocional de este niño hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar mucho en cuenta que actualmente estamos cambiando el chip a todos los profesionales de hacer, ya en el hospital de la vida ya hacen, hasta las cesáreas hacen el apego precoz y la lactancia materna inmediata, que debería ser así, ¿no? El contacto de la piel con piel, para ayudar al desarrollo neurológico socioemocional de este menor, de este recién nacido. La niña si fue hospitalizado en el primer mes de vida es muy importante. Niños que nacen a término con buen peso, pero después tienen desnutrición porque en el primer mes de vida han sufrido neumonía, diarreas por rotavirus. Sabemos que su sistema inmunológico está muy delicado en ese primer mes de vida, por eso es importante. Y la causa de por qué fue hospitalizado y el tiempo, ¿no? ¿Por qué se entró en terapia intensiva? Es importante saber por qué puede influir en los hitos del desarrollo más adelante. ¿Ya? Acá hay una pregunta que dice si la niña o niño ha usado arnés. ¿Alguien sabe para qué sirve eso? El arnés. No, el equinovaro es otro tipo de plástico que también influye, ¿no? El equinovaro es para ver la displasia de cadera. El pie equinovaro también tenemos, incluso ahora ya es gratuito todo el tratamiento del pie equinovaro, ¿no? Porque influye mucho en lo que es la motricidad gruesa. Y a veces en el nacimiento no se dan cuenta, y esto se valora entre los 3 y 6 meses. Entonces, la nueva fecha antecedente tiene otro registro después de los 6 meses del nacimiento del niño para seguir viendo diferentes relaciones que pueda tener este menor. Entre ellos está también el uso del arnés. La niña o niño está expuesto a factores de riesgo psicosociales. Esto es importante. Sabemos que en el caso de violencia intrafamiliar, el embarazo no impide que el esposo golpee a la mamá. Es más, a veces durante el embarazo la violencia se hace mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa predisposición. Entonces, acá es importante saber si hay violencia infantil, si hay violencia intrafamiliar, si hubo depresión o hay alguna enfermedad mental en los cuidadores, si hay el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Ojo, en esta pregunta yo he tenido problemas con que la mamá dice, no, pero habré tomado unas 4 veces durante el embarazo, no más. O es ocasional, pero sin embargo, cuando investigamos bien, resulta que la mamá toma cada 15 días y le sigue dando lactancia materna. Entonces esto no es un alcoholismo ocasional. Entonces influye, este factor influye en el desarrollo del bebé y mucho más durante el embarazo. A veces dicen, no, si eso no es así con mamá, especialmente si la mamá es una mamá bastante desinformada o desatenta, ¿no? Ya. Seguimos. Acá vamos a ver los reflejos primarios, que está en la parte de atrás de sus hojitas. Y acá nos avisa cuándo llenar y hasta cuánto tiempo. Si yo atiendo a un niño de 1 año, ya no necesito tener los reflejos primarios, porque literalmente ese niño ya no va a tener reflejos primarios, ya es un niño grande que ya está desarrollando
motricidad fina y la motricidad gruesa, entonces no va a haber. Después de los 12 meses dice su presencia es patológica. Si encontráramos un niño con reflejo, quiere decir que tiene alguna alteración neurológica. No, si el niño o niña es prematuro, los reflejos tardarán en aparecer y al mismo tiempo que faltó para la gestación. Con la autora más adelante van a aprender a saber cómo evaluar a un niño prematuro. Es importante saber hacer y saber corregir la prematurez, porque si nosotros lo evaluamos a lo que pareciera que tiene el niño, todo el tiempo nos va a salir conversado. Entonces es importante saber si ese niño tiene. Muchos de estos reflejos ustedes están avanzando ahorita, que se avanza bastante en pediatría y siempre lo llevan, y tienen que saber aprender a identificar hasta qué tiempo tiene que estar cada uno y en qué tiempo aparece, porque hay niños que son prematuros de 32 semanas y resulta que ya tienen 15 días nacido y no tienen reflejo, y dicen, ay no, está alterado. No, porque hay que hacerle la edad corregida para saber si le va a aparecer los reflejos o no. Normalmente los niños prematuros nacen con flacidez, entonces no van a tener reflejos prematuros. Lo empiezan a desarrollar a los 15 días después del nacimiento. Muy interesante eso. Las señales de riesgo. Ya. Podemos avanzar rápidamente. Bueno, las señales de riesgo, vamos a avanzar rápidamente. Muchos han avanzado esto ya. Y vemos lo que es macrocefalia, microcefalia. Me imagino que ya han visto, hay una tabla parecida a esta que tiene, parecida a esta que se maneja en la YEPI, que es más 2 desvío estándar y menos 2 desvío estándar, ¿no? Y eso se calcula midiendo el segmento cefálico. Las alteraciones fenotípicas, 3 o más alteraciones fenotípicas nos da un antecedente de factores de riesgo. Ojo, no todos los que tienen alteraciones fenotípicas tienen síndrome de Down, que ya esa pregunta la hicieron en el anterior taller que hicimos con los estudiantes. No, pueden tener alteraciones fenotípicas sin tener síndrome de Down, porque sabemos que las trisonomías no solamente son del cromosoma 21, pueden haber trisonomías del cromosoma 35 y solamente me va a dar 1 o 2 alteraciones fenotípicas. La palidez palmar intensa, que es un signo de anemia, ahorita vamos a ver por qué es importante. La desnutrición crónica, que es la talla por debajo de la curva menos 2 del bio estándar, y la desnutrición global o desnutrición aguda grave, que es por la curva por el peso para la edad por debajo del 3 del bio estándar. Aquí vemos la valoración del perímetro cefálico normal. Bueno, los niños todos nacen cabezoncitos dentro de lo normal. La microcefalia, cuando vemos que no hay crecimiento de ese cráneo, se queda del mismo tamaño desde el nacimiento. Y macrocefalia, cuando el crecimiento es excesivo. Normalmente al momento del nacimiento difícilmente se va a poder diagnosticar un micromacrocefalia. Entre los 3 y 6 meses de vida que se puede diagnosticar. Ahí vemos la tablita, esta es para las niñas, más 2 desvío estándar es macrocefalia y menos 2 desvío estándar microcefalia. Y esta es la evaluación para los niños. Los valores de puntuación de la microcefalia, bueno, en la nueva libreta de salud infantil ya no se pone, solo se pone si tiene, o sea, se tiquea si tiene o no tiene micro o macrocefalia. Las alteraciones fenotípicas sabemos que son del genotipo más el medio ambiente nos da un fenotipo, ¿no?, de riesgo, y ahí podemos ver, especialmente con los niños que tienen síndrome de Down, tenemos alteraciones en la morfogénesis en su formación. Ahí vemos una de las alteraciones que es la hendidura palpebral, el hiperterolismo, cuando los ojitos están como que nos da miedo mirarlo porque está todo sobresaliente. Y la implantación baja de las orejas. La implantación baja de las orejas sí se ve, es muy característico de los niños que tienen síndrome de Down. Influye también lo que es el labio leporino. El labio leporino, el niño que tiene solo el labio leporino, no le influye en su alimentación porque ese niño puede tomar lactancia materna. E incluso hay mamaderitas especiales, pero los niños que tienen la fisura palatina sí.
influye bastante. Ese niño son niños que hay que operarlos lo más urgente posible, porque son niños que la mayoría tienen desnutrición porque no pueden alimentarse de la manera correcta. El cuello corto o cuello largo, que también es una de las alteraciones fenotípicas. El pliegue palmar único, o la mano siniestra que decimos, que también se ven los niños con síndrome de Down. Y el quinto dedo de la mano corto o curvo. Yo conocí a una niña que tenía solamente esta alteración tanto en el pie y en la mano. Entonces ya es un factor de riesgo, entonces ya es una alteración fenotípica que puede influir como factor de riesgo. Si tenemos 3 o más alteraciones fenotípicas, lo consideramos como un factor de riesgo. Y en la libreta se tiquea si tiene un 10%. Acá me voy a quedar un poquito porque esto es muy importante que sepamos evaluar la palidez palmar intensa en los niños. No todos los niños que tienen anemia tienen desnutrición. Yo he conocido niños que tienen obesidad pero tienen anemia. Y esto influye mucho porque la ausencia de hierro, tanto en el embarazo como en el desarrollo del menor, produce el descenso de los glóbulos rojos y esto provoca que no haya buena oxigenación en el cerebro. Al no tener buena oxigenación en el cerebro me trae problemas en las funciones cognitivas del cerebro, especialmente las funciones cognitivas superiores del cerebro. Entonces este niño a la larga va a ser un niño, como le dicen a ese momento, es tonto. Ese niño no es tonto, es porque seguramente desde su nacimiento hasta los 4 o 5 años ha sido un niño que ha tenido o desnutrición o ha tenido anemia. Y lastimosamente no ha sido tratado, entonces tiene lentitud para el aprendizaje. ¿No? Esto nos produce alteraciones en la atención, es un niño desatento, es un niño distraído, es un niño apático, nos produce alteraciones en las funciones cognitivas superiores como la memoria, es un niño que no se puede memorizar las cosas. Las funciones ejecutivas, es un niño que no tiene imaginación, no puede ejecutar una actividad, no lo hace, no tiene esa capacidad. Es un niño que si tú lo llamas a jugar, juega, pero por sí solo no inventa un juego, no tiene esa capacidad. Tiene problemas de lenguaje, ¿no? Tiene problemas de praxia y desorientación. Entonces un niño que tiene anemia es un niño apático, somnoliento, distraído. Por eso es importante saber evaluar muy bien la palidez palmar intensa, porque este niño, y explicarle a la mamá que si no corrimos su anemia, a la larga este niño va a tener alteraciones en el aprendizaje. Acá vemos la desnutrición crónica, especialmente la crónica, es una alteración bastante que se ve prácticamente todos los días en los establecimientos de salud. Aquí vemos un niño sin desnutrición con el foquito encendido, es un niño súper hiperactivo, atento, preguntón, travieso, dañino. Le dicen, ay, no, este niño, ¿cómo aguantará su mamá? Pero ese es un niño saludable. Sin embargo, los niños con desnutrición crónica ya tienen carencia proteico-calórica, son niños, ay, qué lindo ese niño, todo quietito, se porta muy bien. No, es malo cuando un niño está quietito, ¿no? Entonces, les trae también problemas del aprendizaje de la desnutrición. Sí, doctora, por favor. Ahí está cómo tallar a un niño, la medición de la talla. Ahí está, bueno, en menores de 2 años se hace longitud para la edad y mayores de 2 años la talla. Ahí vemos los 5 puntos de apoyo. Tienen que saber, yo sé que esto es parte de enfermería, pero como médicos en el continuo de la vida debemos saber qué tiene que tener para hacer una buena talla: la nuca, los hombros, las nalguitas, las pantorrillas y los talones. Son los 5 puntos de apoyo para hacer una buena medición. Y en esta figura de acá vemos que para tallar la enfermera o el médico debe estar a la altura del niño. Ya, por favor, tardar 2, 3 segundos tallarlos bien a los niños. Siguiente, por favor. Ahí vemos la tabla de la estatura, la talla para la edad en los niños. -2 del BIO estándar me da desnutrición crónica y -3 del BIO estándar me da una desnutrición global grave. Bueno, en la tabla solamente se pone, ya no se pone puntuación, se pone si tiene o no tiene desnutrición. Y esta es una de las más importantes, la desnutrición global o la desnutrición grave.
¿no? Aparte de tener carencia proteico-calórica en la alimentación, es un niño con un factor muy alto de riesgo de vida. En el Centro Nutricional, cuando se hizo la práctica, hemos visto nosotros 3 o 4 niños fallecer, que por más que se los interne, se les haga seguimiento, cuando si tienen la oportunidad de después de salir de la U poder participar en un taller, van a hacer práctica con niños reales. En el Centro Nutricional y en el Hospital Francés hay bastante niños con desnutrición, y son niños totalmente 1 año y 7 meses y ni siquiera balbucean, todo el tiempo están recostaditos, no tienen fuerza muscular, su desarrollo neurológico es nulo, no cumplen casi con ninguno de los hitos del desarrollo. Entonces es muy importante saber diagnosticar la desnutrición a tiempo. Ahí vemos el peso muy bajo para la edad, en menores de 2 meses nos da una desnutrición global, peso muy bajo para la estatura en menores de 5 años nos da una desnutrición aguda grave, y el peso para la estatura una desnutrición crónica grave. Ahí vemos la forma de pesar. En los niños tiene que ser sin ropita. Cuando no se puede pesar al niño, se pesa a la mamá con el niño y luego se pesa solo a la mamá, se hace el descuento y se saca el peso del niño. Ahí vemos otra tablita. Acá está la tabla del peso para la longitud en menores de 2 años. Siguiente, otra, por favor. Este también es en menores de 2 años, el peso para la talla. Atrás, otra. Este es en 2 a 5 años. En los niños de 2 a 5 años o mayores de 2 años se hace peso para la talla. Y en menores de 2 años es peso para la longitud. No se olviden de eso, por favor. Bueno, las señales de riesgo, que quedamos si tiene o no tiene señales de riesgo. Ahí están las 5 áreas de las señales de riesgo que debemos evaluar a los niños cuando hacemos las fichas antecedentes y cuando llenamos la tabla de vigilancia del desarrollo infantil para saber si tiene o no tiene. Niños de 0 a 2 meses y de 2 meses a 6 años. No hemos hecho flash porque tenemos que avanzar bastante rápido con varios temas que faltan. Si tienen alguna pregunta de lo que es los antecedentes y las señales de riesgo, vayan pensando para que podamos sacarnos de la duda. ¿Dónde está? Gracias, aplausos para la doctora. Bueno, aquí les presento a la doctora Janet Morón, que es médico pediatra y es también de la directiva de la Sociedad de Pediatría. Ella es una de las facilitadoras y nos va a dar la parte de lo que son los instrumentos de valoración, instrumentos de evaluación de los niños que ustedes tienen impresos, ¿ya? Gracias, muchas gracias doctora, y la verdad que es un gusto estar con ustedes. Ahorita vamos a pasarle una aplicación para la edad gestacional, ya que para hacer una edad corrida, ya que para hacer una valoración necesitamos que el recién nacido está en un término, ¿no? Tenemos que saber la edad corrida, si es prematuro, para hacer una buena evaluación. A término. Johnny es el CEO, el D, ¿no? No, si está en nuestro grupo. Marinela tenga igual es el D. Enseguida le vamos a pasar. ¿Ustedes tienen esto? Ve, lo tienen ahí, pues está ahí, mira, está circulando. Si queda ahí, pues la cara no está acá. Porque son unos lentos. Mira. Si se la voy a encontrar, tengo que firmar y ya me cago. ¿Es esa, no? Esa es de nosotros. Es que no entiendo, Jacqueline, ¿por qué nadie nos cuida la lista? Ya, entonces ya tienen todos los instrumentos. Tenemos la guía para la aplicación del instrumento de vigilancia del desarrollo. Supongo que va a venir así. En esa imagen que tienen ahí, dice indicador. Bueno, busquen el límite de edad de 0 a 1 mes, a menor de 1 mes. ¿Lo tienen? Ya, tenemos el indicador, tenemos materiales, evaluación, referencia fotográfica, valoración y señal de alerta. ¿Ya? Entonces, cuando vemos ahí el indicador, significa que tenemos que valorar la motricidad gruesa, motricidad fina,
socioemocional, lenguaje cognitivo. Entonces ahí dice el indicador, ¿no? Debemos colocar ahí, tenemos la imagen fotográfica. Ya. La que tienen es esta. Ya no importa igual. Dice el indicador que se debe colocar al bebé boca arriba, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? El bebé tiene que mover la cabeza para ambos lados, ¿no? Indistintamente, no tiene que estar en un solo lugar. Entonces eso es lo que tenemos que valorar con el bebé boca arriba. Con eso vamos a evaluar la motricidad gruesa. ¿Cómo vamos a evaluar la motricidad fina? ¿No? Las manos se encuentran más tiempo en puño. Uy, Kelly, ¿por qué se la lleva? ¿Esta fila le toca o qué? Miércoles, mira. Vamos a ir. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un recién nacido, ¿no? De menor de un mes, entonces es más fácil porque no necesitamos ningún material para hacer la evaluación, solo mirar al bebé. Ya en la motricidad fina de vamos a observar las manos del bebé. Es que está cuidando el bebé. Sí, pues me dijo que se lo firman. Va a estar así con la mano cerrada o va a estar con la mano abierta, ¿no? Si el bebé tuviera el dedo pulgar entre los dedos y está por mucho tiempo y es constante, ya podemos pensar en una alteración neurológica. La socioemocional, ¿no? En esta edad, si se fija la mirada, el bebé tiene que mirar hacia la mamá, ¿no? El bebé. Y el lenguaje, la comunicación y el lenguaje, ¿qué es lo que vamos a valorar? La succión. El niño tiene que succionar, tiene que deglutir, entonces hablamos de un recién nacido normal, ¿no? Y el cognitivo va a cerrar los ojos ante un ruido, hacemos un ruido con la palma de la mano, por ejemplo, y el bebé va a cerrar los ojitos. Entonces ese es el indicador. Si nos vamos en la parte de abajo, para avanzar rápido, es la señal de alerta. La señal de alerta es cuando el niño le decía que no cambie de posición, no está con la cabeza en un solo lugar. Eso es la motricidad gruesa. Y la motricidad fina, el pulgar va a estar entre los dedos por mucho tiempo, o sea, no cambia, ¿no? En la motricidad sensorial, el niño no fija la mirada y el lenguaje cognitivo. El bebé no cumple, digamos, lo que no busca, no succiona, no va a deglutir, ¿no? Y el cognitivo no va a responder ante los estímulos que se le hagan, ¿no? al aplaudir, por ejemplo. Y entonces vamos a pasar a la otra edad, que es de menor de 1 año a menor de 6 años. Para eso tenemos un niño acá que vamos a hacer la evaluación del niño. Ay, mira, viene un niño. ¿Dónde qué? Adelante. Ah, no era su... Por ejemplo y todo, traje. Pensé que era su hijo, no sé. No. El ejemplo. ¿Qué fue intencional o...? Traten de prestar atención para que vean. Yo sé que va a ser difícil que un niño me acuerdo porque se va a asustar mucho, pero vamos a tratar de que él comience. Ya. Para vos no. ¿Para vos qué? Para vos no, se hace bulla o algo. Vamos a buscar en su hojita el niño de la edad de 2 años y 3 meses. No, la verdad, ahora me voy a quedar. Que no responda. Entonces, todos tenemos, ¿no? Esa edad, de 2 años a 3 meses. ¿De 2 años a 3 meses? Ah. Ya, pero no importa. No importa, vamos a hacer de acuerdo a lo que dice. Para hacer una buena evaluación, como lo decía, es necesario saber la edad corregida, la edad del paciente, ¿no? Entonces, este niño tiene 2 años. El indicador acá dice... ¿Ustedes tienen esta hojita? Ya, entonces busquen la edad de 2 años. No veía, ¿no?
2 años y 3 meses. ¿Ya lo tienen? De 2 a 2 años. Entonces, vamos a ir haciendo la evaluación. Entonces, para eso necesitamos este instrumento. ¿Cuál es el indicador para esta edad? Dice, se pone en la punta de sus pies sin apoyo. Ahí era. ¿Y ya está? Patea la pelota sin perder el equilibrio. Entonces vamos a indicar a la mamá que lo ponga de pie al niño. ¿Cuál es la mamá? ¿Qué? ¿Cuál es la mamá? La señora, pues. Entonces el bebé tiene que estar de puntillas. ¿Qué posible? El bebé se ponga de puntillas. Generalmente, yo estoy haciendo ahorita aquí con el micrófono, pero no es lo correcto. Lo correcto es que yo me pare detrás de la mamá para hacerle las indicaciones respectivas, que es lo que está haciendo la doctora. Se va a poner a llorar el pobre. ¿De puntillas primero? Así tiene que ser. A ver, bebé. Me la asustaron. Tiene mucho pollo. Hasta vos. Con esa edad, una voltereta le da. Más o menos. Ya, lo logró. Generalmente tenemos que darle 2 o 3 oportunidades para que lo logre. ¿Ya? El otro indicador le dice, salta hacia adelante con los pies juntos. Se va a caer. La mamá va a saltar. Se va a caer. No puedo tanto. Él tiene que saltar. Perfecto. Entonces ahí ya nosotros en nuestra hojita No acá pensé que iba a ser. ¿En esta hoja? vamos a poner un puntito. Cuando él cumple le ponemos un punto, ¿ya? ¿Un punto? Al medio. Y luego tenemos el otro indicador ya de la motricidad fina. Da vuelta para abrir y cerrar la tapa de un recipiente. Ah, no, este no. Este. Y que está distraído con la pelota. Muy bien, lo cumplió. Oye, el de círculo. El otro lanza una pequeña pelota. Entonces, acá dice que en la evaluación, dice la mamá en este caso, ella tiene que primero lanzar la pelota, ¿no? Y pedirle que el bebé lance posteriormente. Muy bien. Ya. Lo cumple. Entonces, aquí para que cumpla, el bebé tiene que sostener, tiene que agarrar la pelotita. El socioemocional puede desvestirse solo, al menos puede sacarse una prenda, ¿no? Y el segundo indicador, que imite algún gesto. Como les decía, son 2 indicadores. Uno que se quite la prenda solo y otro que imite un gesto que la mamá vaya a realizar. El zapato. El zapatito. Belleza. Ahora tiene que imitar un gesto. Usted puede hacerle un gesto. Ya, bien, cumplió, ¿no? Comunicación y lenguaje dice uso de una palabra. Que la mamá tiene que decir, por ejemplo, indicarle, ¿no? Esto es tuyo, mío. Para que él... Tuto presidente. Tuto presidente. Te pregunta de quién es esto, tiene que ser mío. Qué niña. Tuto presidente. No de la cara.
gorila. Yo, mío, tuyo. La mamá puede hacer una pregunta. Pero igual, no dice yo. De No dice nombre, ¿cómo se mío. llama? Simplemente hace gestos. No habla. Ya. 0. Ya debería, ya me hizo Por ejemplo, acá en la parte del lenguaje, el bebé no habla, entonces nosotros bajamos un peldaño más abajo, dice, donde dice comunicación y lenguaje, utiliza la palabra no y realiza frases de 2 palabras, entonces ponemos nuestra puntuación ahí en ese nivel, porque él no habla. Ya entonces ahora vamos por la parte cognitiva. En la parte cognitiva dice, separa y agrupa los objetos por características. Entonces, en la edad de 2 años, 24 meses, ¿no? Ustedes ya hicieron su puntuación, todo iba al mismo nivel, excepto el lenguaje que tenía que bajar un peldaño más abajo. Como ahí, por ejemplo, donde está esa flechita, ahí bajó, entonces ahí ustedes ponen su flechita y la última parte dice comunicación cognitivo, dice separa y agrupa los objetos por características, entonces tiene que decirle que agrupe todos los ganchitos, por ejemplo, y las botellitas. O por colores puede separar, ¿no? Supongo, ¿no? Aquí como punto. ¿Cuánto? ¿Qué era? Que ¿Qué tenemos dice? que colocar, dice así hizo esto, está bien. Bien, No están ahí los puntos. bien, bien. Es que no hizo cuántos puntos, mira. Sí, por favor, eso. Pelea. Ya me quiero ir. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué? ¿Dónde vas? En mi casa, pues. Entonces, cumple el primer indicador y el segundo indicador. No tenés que la mamá clase le hasta diga, las 6. esto es una pelota, y luego le dice, mostrame la pelota. Falta la pelota. La va a patear. Ya, entonces lo cumple. Patea. Bueno, entonces No quiero patear. Entonces, finalmente nosotros siempre vamos a pedir a la mamá que vaya elogie al niño, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien, que pueden elogiar al Entonces ya hemos hecho nuestra evaluación y acá cada área de desarrollo tiene una valoración de 2 puntos. Entonces tiene en motricidad gruesa, ¿cumple o no cumple? Sí. Ponemos 2 puntos. Motricidad fina, 2 puntos. Motricidad socioemocional, 2 puntos. Lenguaje, el lenguaje no cumple, ¿no? Entonces se pone 0 en este caso. Ya. Porque el niño no habla. Cognitivo, 2. Entonces al final ustedes tienen ¿cuántos puntos? Tienen 8 puntos. ¿Ya? Ya, la lista. Ahí está. ¿Qué es? Por fin. Bueno, entonces, posteriormente, deberíamos continuar con la evaluación de otras señales de riesgo, ¿no? Por ejemplo, anemia, tendríamos que pesarlo, medirlo, tallarlo para ver qué otros factores de riesgo tiene. Pero como la señora ya está un poquito apuradita, entonces vamos a, ¿qué es lo que vamos a recomendar en este caso? Vamos a recomendar la parte del lenguaje, ¿no? Entonces a la mamá hay que decirle, señora, usted tiene que repetirle, ¿no? Tiene que decirle, por ejemplo, mamá, papá, para que el niño vaya aprendiendo a hablar. Pero no, sí, aquí. A ver,
pero ella tiene que ir aprendiendo a unir, ¿no? Porque tiene que decir mamá, papá, pero está muy bien, el bebé está, siempre debemos elogiar a la mamá por el cuidado que ha tenido y hacer nuestras recomendaciones respectivas de acuerdo a lo que está fallando, ¿no? En este caso, lenguaje. ¿Qué hice por ella? Ya. Anita está firmado, fíjate bien. ¿Dónde está? ¿Cuánto yo? En la hoja de atrás, nosotros tenemos en la misma hoja que ustedes tienen, L. en esa parte es donde nosotros anotamos la puntuación. Por ejemplo, vamos a medir el período procesfálico. En este caso tiene 2 años. ¿Qué? ¿Dónde está güey? No sé. Pero hay que pegárselo. Pero déjame acá y la buscamos ahorita. Entonces, el perímetro cuando tiene, si no tiene hidrocefalia ni microcefalia, anotamos una puntuación de 2, significa que no tiene hidrocefalia ni microcefalia. ¿Qué? Ya, encontramos en esta tablita. Mucho tiempo acá. Entonces, si tiene microcefalia o no tiene microcefalia, tenemos una puntuación de 2. Si no tiene ninguna alteración fenotípica, en este caso no tiene el bebé, o sea, no tiene hiperterorismo, implantación baja de las orejas, esas son alteraciones fenotípicas menores, ¿no? Las mayores es cuando tiene alguna cardiopatía, son más graves. Entonces, si no tiene Claro, ninguna fíjate si ya se fueron. fenotípica, Creo que ya se ponemos la fueron. No puntuación de puedo 2. dar tanto. Y vemos la palma de la mano. Ay, Dios, de verdad. La palma de la mano está rosada, por lo tanto tiene una puntuación de 2, es decir, que no tiene anemia en este caso. Y obviamente vamos a asumir que lo vamos a medir acá, que tampoco tiene desnutrición, no tiene talla baja, no tiene problemas de desnutrición. Entonces también podamos una puntuación de 0. Cuando el paciente tiene alguna de estas patologías, algún factor de riesgo, debemos anotar qué factor de riesgo tiene. Puede ser anemia, puede ser desnutrición, cualquiera de los factores. Si no tiene, anotamos que no tiene ningún factor de riesgo. Y para evaluar el desarrollo, ya hemos visto que tiene una puntuación de 8. Espera, acá no ¿Ya? se Espera un rato que termine de explicar esto. Voy a hacer viejo. Sería que a mí me regaló un libro que tenía de dice Entonces, vamos a ver. Bueno, van a decir 15. que termine de saltar por lo mío. Fíjate allá. No me ve, pues. Pero quiero- cuando nos estemos viendo. Entonces, si el paciente tiene una puntuación de 10, es un niño que no tiene, ¿no? Ninguna alteración del desarrollo. En este caso, la bebé. Con su teléfono tiene que grabar porque este no tiene dice almacenamiento. Qué pedo. Ya vamos.